La primera lectura inizia La primera lectura in comienza: quei giorni la en Chiesa aveva aquellos pace días en la iglesia per tutta la había Giudea, paz la en toda Galilea e la Judea, Samaria. Galilea y Si Samaria. consolidava Se iba e consolidando, andava nel temore del Signore vivía en el temor del e con Señor il conforto dello Spirito y con Santo la ayuda del cresceva in Espíritu numero. Santo crecía en número. Tempo di pace. Era un tiempo de paz La Chiesa y cresce, la iglesia crece. la Chiesa è tranquilla, La iglesia está tranquila, al conforto dello Spirito Santo asistida e por in el Espíritu consolazione. Santo, está en Tempi consolación, belli. tiempos bellos. Poi segue Después continúa la guarigione di Enea, la sanación de Eneas. Pietro risuscita Gazzella, Después Tabità, Pedro resucita a Gatzela, Tabitá, cose che si fanno in pace. las cosas que se hacen en paz. Ma ci sono dei tempi non di Pero pace también hay tiempos que no son de nella paz Chiesa en la primitiva, iglesia primitiva. tempi di persecuzione, Tiempos tempi de difficili, persecución, tiempos difíciles, tempi tiempos che mettono in crisi que i ponen en credenti, crisis a los creyentes, tempi di crisi. tiempos de crisis. E un tempo di crisi è quello che Y un tiempo de ci crisis racconta oggi il es aquel que Vangelo hoy día nos di cuenta Giovanni. el Evangelio según San Questo Juan. passo del Vangelo è la Este fine pasaje del Evangelio es el fin di tutta de una todo, sequela de che toda una comincia con la secuencia que moltiplicazione dei comienza pani. con la multiplicación de los Volevano panes. farlo re a Gesù. Querían hacer rey a Va a Jesús. pregare, loro Él lo después va a incontrano, lo rezar, trovano, lo vanno a buscan, cercarlo, no lo lo portano. encuentran, lo buscan, Gesù le y rimprovera che lo Jesús cercano perché dà da les dice mangiare, que lo buscan porque quieren le parole comida di vita y no eterna. las palabras de vida eterna. Tutta questa storia finisce qui. Toda esta historia termina aquí. Loro gli dicono, Ellos dacci di le questo dicen, pane. danos de este pan. E Gesù spiega Y che il Jesús les pane che dà explica que el pan è que il Él da proprio corpo, il es el proprio propio sangue. cuerpo y la propia sangre. In quel tempo molti dei discepoli di En Gesù, aquel tiempo muchos dopo aver discípulos de ascoltato Jesús, questo, después de haber escuchado dissero, esto, questa dijeron, parola è es dura, duro este chi lenguaje. può ascoltarla? ¿Quién puede escucharlo? Gesù aveva detto Jesús había che chi dicho non mangiava que quien no comía proprio il corpo, il suo el sangue, cuerpo, su sangre, avrebbe avuto la vita no habría eterna. tenido la vida eterna. Gesù Jesús diceva, también decía, se voi mangiate si ustedes comen il mio corpo, mi il mio cuerpo, sangue, mi sangre, risusciterei nell'ultimo giorno. Queste le cose che resucitarán en el diceva Gesù. último día. Estas eran las cosas que decía Jesús. Questa parola è dura, è troppo Es dura, duro este lenguaje, es qualcosa che demasiado non duro, funziona. una cosa que no funciona. Quest'uomo è andato Este oltre hombre i limiti. ha ido más allá de È un los momento di límites. crisi. Es un momento de crisis. C'erano momenti di pace e momenti Había di momentos crisi. de paz y momentos de crisis. Gesù sapeva Jesús sabía che i discepoli que los murmuravano. discípulos murmuraban. Qui c'è una distinzione Aquí hay fra una discepoli e distinción apostoli. entre discípulos y apóstoles. I discepoli Los erano discípulos 72 o eran di più. 72 o tal vez Apostoli más. erano i 12. Los apóstoles eran los 12. Gesù infatti sapeva fin dal principio Jesús, en efecto, sabía desde el primer momento che non credevano quiénes eran los que no creían e chi era colui y che quién lo avrebbe era tradito. el que lo iba a entregar. E per questo, Y por esto, davanti a questa crisi, delante de esta mi crisis, ricorda, Jesús les recuerda, questo vi ho detto che por eso nessuno les può he dicho venire a que me nadie puede venir a se mí non gli è si el concesso dal Padre Padre. no se lo Prende concede. quello attirare dal Padre. Habla de esa atracción del Padre. El Padre nos atrae hacia Jesús. E questo come si risolve la crisi? ¿Y cómo se resuelve la E da crisis? quel momento molti dei suoi Desde ese discepoli momento muchos de sus tornarono discípulos indietro se alejaron de él e non andavano y più con dejaron lui, de acompañarlo. presero distanza. Tomaron distancia. Un po' pericoloso. No, este hombre es un poco peligroso. Ma queste dottrine, Estas sì, è un uomo doctrinas, buono, predica, sí, él es guarisce, bueno, predica, quando arriva a sana, queste cose pero strane, cuando llega a estas cosas per extrañas, favore, andiamo. por favor, vámonos. Lo stesso Y lo mismo hanno fatto i discepoli han di hecho los Emaús. discípulos de Emaús.
la mañana de la resurrección. Si es una cosa extraña esto. Las mujeres que dicen que fueron al sepulcro, no, no, esto tiene mal olor, vámonos pronto, porque vendrán los soldados y nos crucificarán. Lo mismo hicieron los soldados que cuidaban el sepulcro, vieron la verdad, pero después prefirieron vender su secreto. Y así nos quedamos seguros. No nos metemos en estas historias que son peligrosas. Momentos de crisis son momentos de elección. Es un momento que nos pone delante de las decisiones que tenemos que tomar. Todos en la vida hemos tenido y tendremos momentos de crisis. Crisis familiares, crisis matrimoniales, crisis sociales, crisis de trabajo, tantas crisis. También esta pandemia es un momento de crisis social. ¿Cómo reaccionar en un momento de crisis? En aquel momento muchos de sus discípulos se alejaron de él y dejaron de acompañarlo. Y Jesús toma la decisión de interrogar a los apóstoles y les dice entonces a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Tomen una decisión. Y Pedro hace una segunda confesión, que respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros hemos creído y sabemos que eres el Santo de Dios. Pedro confiesa en nombre de los 12 que Jesús es el Santo de Dios, el Hijo de Dios. La primera confesión, tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Y inmediatamente después, cuando Jesús comenzó a explicar la pasión que habría sufrido, Él lo detuvo. No, 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 Señor, esto no. Y Jesús se lo reprochó. Pero Pedro ha madurado un poco. Y aquí no lo reprocha. No entiende aquello que Jesús dice. Eso de comer la carne, beber la sangre, no entiende, pero confía en el Maestro. Confía. Y hace esta segunda confesión. Pero, ¿a quién iremos, por favor? Tú tienes palabras de vida eterna. Esto nos ayuda a todos nosotros a vivir los momentos de crisis. En mi tierra hay un dicho que dice, cuando tú vas a caballo y debes atravesar un río, por favor, no cambies de caballo en mitad del río. En el momento de crisis, hay que estar muy fijo en la convicción de la fe. Estos que se fueron cambiaron de caballo. Buscaron otro maestro que no fuese tan duro como decían ellos. En momento de crisis se necesita perseverancia, silencio. Quedarnos donde estamos, firmes, no es el momento de hacer cambios. Es el momento de la fidelidad a Dios, de la fidelidad a aquellas cosas que nosotros hemos tomado primero. También es el momento de la conversión, porque esta fidelidad sí nos inspirará algún cambio para el bien, no para alejarnos del bien. Los momentos de paz y los momentos de crisis. Nosotros, los cristianos, tenemos que aprender a gestionar estos dos momentos.
Algún padre espiritual dice que en momentos de crisis es como pasar por el fuego para transformarnos más fuertes, que el Señor nos dé el Espíritu Santo para saber resistir a las tentaciones en los momentos de crisis, para saber ser fieles a las primeras palabras, con la esperanza de vivir después en momentos de paz. Pensemos en nuestras crisis, las crisis de familia, las crisis en el barrio, las crisis en el trabajo, las crisis sociales, en el mundo, en el propio país, tantas crisis, tantas crisis. Que el Señor nos dé la fuerza en momentos de crisis de no vender la fe.